Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 5. El reconocimiento. 5. Reanimado por los sabios distribuidores de energías magnéticas, Belarmino volvió al lugar que ocupaba en la platea, mientras que otro paciente subía al estrado para un nuevo examen demostrativo. Volvía, sin embargo, reflejando en su semblante, antes abatido y cargado, como un aleluya de esperanzas. Al sentarse a nuestro lado, nos apretó furtivamente las manos, exclamando: «Sí, mis amigos, yo soy inmortal. Acabo de evidenciar, sin sombras de duda, en mí mismo, la existencia concreta de mi yo inmaterial, del ser espiritual que negué. No sé nada, no sé nada. Debo recomenzar los estudios. Mas solo aquella certeza constituye para mí una gran conquista de felicidad. Yo soy inmortal. Yo soy inmortal». En los días siguientes, durante las mismas reuniones, fuimos llevados a examinar con detalles complicadísimos los actos erróneos practicados en el transcurso de la existencia que habíamos destruido, observando la maraña de prejuicios morales, mentales, educativos, sociales, materiales, que nos arrastraran al detestable resultado al que llegáramos. Asistidos por los mentores pacientes, retrocedimos con el pensamiento hasta la infancia y volvimos sobre nuestros mismos pasos, y muchas veces bañados en copioso llanto e invariablemente avergonzados, nos confesamos los reales autores de los desengaños que nos abatieran en los volcanes del suicidio. Como actuáramos mal en el desempeño de las tareas diarias que la sociedad imponía, como nos portáramos salvajemente en todo momento, a pesar del barniz de civilización del que nos jactábamos. Integrando la arrepentida falange, muchos habían manifestado el fruto nefasto de la escasa educación moral obtenida en los hogares desposeídos de la verdadera iluminación cristiana. Jóvenes que, apenas salidos de la adolescencia, habían caído inermes al primer choque con las contrariedades comunes a la existencia terrena, prefiriendo la aventura del suicidio, completamente faltos de ideal, de sentido común, de respeto por sí mismos, a la familia y a Dios. Las desgracias encontradas por ellos, además del suicidio, eran como una terrible prueba, un pavoroso libelo contra la irresponsabilidad de los padres o responsables por ellos ante Dios. La prueba infamante de la desatención con que se portaran, dejando de diligenciar una sólida edificación moral en torno a ellos. Para esos casos, supimos que severas cuentas deberán prestar en el futuro a las soberanas leyes los descuidados padres que dieron alas a las perniciosas inclinaciones de sus hijos sin intentar corregirlas, favoreciendo así ocasiones a los desequilibrios desesperados de los que el suicidio fue el lógico resultado. Después de tan complejos exámenes, volvíamos a nuevas reuniones a fin de aprender cómo debíamos preferentemente haber actuado para evitar el suicidio, cuáles deberían haber sido los actos diarios, los emprendimientos,
si no nos hubiéramos alejado del raciocinio inspirado en el deber, en la fe en nosotros mismos y en el paternal amor de Dios. En varios casos, la solución para los problemas que abrieron las puertas hacia el abismo se encontraban a 2 pasos de distancia del sufridor. Surgiría el socorro enviado por la providencia a su Hijo bien amado en algunos días, unos pocos meses, bastando solamente que éste se animase para la diminuta espera en un glorioso testimonio de voluntad, paciencia y coraje moral necesario para su progreso espiritual. Entonces vimos con decepcionante sorpresa qué fácil habría sido la victoria y hasta la felicidad si buscáramos en el amor divino la inspiración para los dictámenes de la existencia que desgraciadamente destruyéramos. Esas instrucciones nos proporcionaran sensibles beneficios a todos. Se repetían bisemanalmente, habiéndoles los dignos mentores adicionado provechosas palestras elucidativas. Mejoras prometedoras experimentábamos en nuestro aspecto general, mientras dulces esperanzas cuchicheaban edificantes consuelos a nuestros corazones doloridos. La presencia de los instructores pasó a constituir un motivo de inmensa satisfacción para nuestras almas convalecientes de tan áspera desesperación. Las palabras que nos dirigían durante las lecciones eran como refrigerante rocío sobre la convulsión de nuestras aflicciones, y sus palestras e instrucciones, el trato cariñoso y compasivo de los auxiliares y otras tantas razones para considerarnos esperanzados y confiantes. Sin embargo, jamás los veíamos a no ser en aquellos momentos oportunos, y cuando en presencia de ellos tanto nos intimidábamos, a pesar de la ternura que nos dispensaban, que no nos animábamos a pronunciar siquiera un monosílabo sin antes ser interpelados. En poco más de 2 meses estábamos habilitados para amplias inducciones, cotejando las lecciones recibidas y sobre ellas madurando en el recogimiento de nuestros apartamentos. De los análisis llevados al efecto resultaba la certeza cada vez más clara de la gravedad de la situación en la que nos encontrábamos. El hecho de estar aliviados de los exuberantes trastornos pasados no implicaba una disminución de culpabilidad. Al contrario, la posibilidad de razonar pormenorizaba la extensión del delito, lo que mucho nos decepcionaba y entristecía, y de las instrucciones y experiencias cariñosamente ministradas a nuestro entendimiento a título de base e incentivo para una urgente autorreforma de la que teníamos imperiosa necesidad, visando el impostergable progreso a ser realizado, destacaremos este esquema que reuniremos en estas simples anotaciones de más allá de la tumba. 1. El hombre es un compuesto de triple naturaleza, humana, astral y espiritual, o sea, materia, fluido y esencia. Ese compuesto podrá también ser traducido en una expresión más concreta y popular, asimilable al primer grado de observación: cuerpo carnal, cuerpo fluídico o perispíritu, y alma o espíritu, siendo de este último que se irradian vida, inteligencia, sentimiento,
etcétera, etcétera. Centella donde se verifica la esencia divina y que en el hombre señala la herencia celeste. De esos tres cuerpos, el primero es temporal, obedeciendo apenas a la necesidad de las circunstancias inalienables que rodean a su poseedor, destinado a la desorganización total por su propia naturaleza putrescible, oriunda del limo primitivo. Es el de la carne. El segundo es inmortal y tiende a progresar, desarrollarse, perfeccionarse a través de los trabajos incesantes en las luchas de los milenios. Es el fluídico, mientras que el espíritu eterno, como el origen del cual proviene, luz imperecible que tiende a rebrillar siempre más hermoseada hasta retratar en grado relativo el fulgor supremo que le dio la vida, para gloria de su mismo Creador, es la esencia divina, imagen y semejanza, que lo será algún día, del Todopoderoso Dios. 2. Viviendo en la tierra, ese ser inteligente que deberá evolucionar hacia la eternidad se denomina hombre, siendo, por tanto, el hombre un espíritu encarcelado en un cuerpo de carne o encarnado. 3. Un espíritu vuelve varias veces a tomar un nuevo cuerpo carnal sobre la tierra. Nace varias veces a fin de tornar a convivir en las sociedades terrenas como hombre, exactamente como éste es llevado a cambiar de ropa muchas veces. 4. El suicida es un espíritu criminal, fracasado en los compromisos que tenía para con las leyes sabias, justas e inmutables establecidas por el Creador, y que se ve obligado a repetir la experiencia en la tierra, tomando un cuerpo nuevo, ya que destruyó aquel que la ley le confiara para instrumento de auxilio en la conquista de su propio perfeccionamiento, depósito sagrado que él antes debería estimar y respetar antes que destruir, visto que no le asistían derechos para faltar a los grandes compromisos de la vida planetaria, tomados antes del nacimiento en presencia de su propia conciencia y ante la paternidad divina que le diera la vida y medios para ello. 5. El espíritu de un suicida volverá a un nuevo cuerpo terreno en condiciones muy penosas de sufrimiento, agravadas por las resultantes del gran desequilibrio que el desesperado gesto provocó en su cuerpo astral, o sea, en el perispíritu. 6. La vuelta de un suicida a un nuevo cuerpo carnal es la ley inevitable, irrevocable, una expiación irremediable a la cual tendrá que someterse voluntariamente o no, porque por su propio beneficio no habrá otro recurso sino la repetición del programa terreno que dejó de ejecutar. 7. Sucumbiendo al suicidio, el hombre rechaza y destruye una ocasión sagrada, facultado por ley, para la conquista de situaciones honrosas y dignificantes para la propia consciencia, pues los sufrimientos, cuando son heroicamente soportados, dominados por la voluntad soberana de vencer, son como una esponja mágica
para eliminar de la conciencia culpable las tinieblas infamantes, muchas veces de un pasado criminal en anteriores etapas terrenas. Mas si, en vez del heroísmo salvador, prefiere el hombre la fuga a las labores promisorias, valiéndose de un autoatentado que bien revelará la degradación moral y la inferioridad que le descompone el carácter, retardará el momento ansiado para la satisfacción de sus más caros deseos, visto que jamás se podrá destruir, porque la fuente de su vida reside en su espíritu, y éste es indestructible y eterno como el foco sagrado del que descendió. 8. En la espiritualidad raramente el suicida permanecerá durante mucho tiempo. Bajará a la reencarnación prestamente, según sea el acervo de las dañosas consecuencias acarreadas, o postergará el cumplimiento de aquella inalienable necesidad en caso de que circunstancias atenuantes provean condiciones para el ingreso a cursos de aprendizaje educativos que facilitarán los combates futuros en pro de su misma rehabilitación. 9. El suicida es como un clandestino de la espiritualidad. Las leyes que regulan la armonía del mundo invisible son contrariadas con su presencia en sus páramos antes de la época determinada y legal, y son tolerados y amparados y convenientemente encaminados porque la excelencia de las mismas, derramada del seno amoroso del Padre Altísimo, estableció que a todos los pecadores les sean incesantemente renovadas las oportunidades de corrección y rehabilitación. 10. Renaciendo en un nuevo cuerpo carnal, remontará el suicida a la programación de trabajos y combates diferentes a los que imaginó erradamente poder escapar por los atajos del suicidio. Experimentará nuevamente tareas, pruebas semejantes o absolutamente idénticas de las que pretendiera esquivarse. Pasará inevitablemente por la tentación del mismo suicidio, porque él mismo se colocó en esa difícil situación, cargando para la reencarnación expiatoria las amargas consecuencias de un pasado delictivo. A esa tentación, no obstante, podrá resistir, ya que en la espiritualidad fue debidamente ilustrado, preparado para esa resistencia. Si, sin embargo, fuese a fallar por una segunda vez, lo que será improbable, se multiplicará su responsabilidad, multiplicándose por eso mismo desastrosamente las series de sufrimientos y combates rehabilitantes, ya que es inmortal. 11. El estado indefinible, de angustia inconsolable, de inquietud aflictiva, tristeza e insatisfacción permanente, las situaciones anormales que aparecen y siguen en el alma, en la mente y en la vida de un suicida reencarnado, indescriptibles a la comprensión humana y sólo asimilables por él mismo, solamente le permitirán el retorno a la normalidad al terminar las causas que las provocaran, después de existencias expiatorias, testimonios severos donde sus valores morales serán duramente comprobados, acompañándose de lágrimas ininterruptas, realizaciones ennoblecientes, renuncias dolorosas de las que no se podrá librar, pudiendo tan dificultosa labor
Suya exigir la perseverancia de un siglo de luchas, de 2 siglos, tal vez más, según sea el grado de sus propios deméritos y las disposiciones para las refriegas justas e inalienables. Esas conclusiones no nos dejaban absolutamente ilusiones acerca del futuro que nos aguardaba. Enseguida, por tanto, comprendimos que en la espinosa actualidad que vivíamos, un solo camino se presentaba como recurso a posibles suavizaciones en el porvenir, cuya distancia no podíamos perder: someternos a los imperativos de las leyes que habitamos infringido, observar consejos y orientaciones ofrecidas por nuestros amorosos mentores, dejándonos educar y guiar al sabor de sus altos criterios, como ovejas sumisas y deseosas de encontrar el supremo consuelo de un aprisco.